Buenas tardes, este equipo está conformado por Arely Colín Lora, Emanuel Pérez Mendoza y su servidora Jacqueline Francisco Pedro. Y bueno, yo explicaré el ejemplo acerca de PLSM ruteo estático de clase C, siguiendo la siguiente topología en el que tenemos 3 routers, 2 hosts con 14 hosts, bueno, 2 subredes con 14 hosts, otras 2 subredes con 10 hosts y una subred con 12 hosts. En primera instancia, para realizar esto, tendríamos que hacer el subnetting BLSM con ruteo estático. En este caso, primero hacemos el subnetting. Y bueno, en la topología se nos muestra en la dirección IPv4 que tenemos que colocar, que sería 195.109.74.024, que es la que utilizaremos. Y bueno, la colocamos acá y diagonal 24. El prefijo es 24. Ahora bien, tenemos 5 subredes, que eran 2 de 14, 2 de 12 y una de 10, y 3 subredes de 2 hosts para los enlaces entre routers. Ahora bien, en primera instancia tenemos que sacar la máscara actual, que en este caso sería de 24, prefijos 24. Los primeros 24 bits o los 3 octetos son de 255 y el último se queda como 0. Ahora bien, vamos a resolver una fórmula que va a ayudar a sacar lo que son el valor de n, que serían los otros bits que tendríamos que modificar para sacar una nueva máscara. En este caso es 2 a la n mayor o igual a 5, que son las subredes que tenemos, que en este caso sería 3, porque 2 a la 2, 2 por 2 son 4, entonces es menor, por lo que buscamos 2 a la 3 es igual a 8, bueno, aquí es mayor o igual a 8, entonces n es igual a 3, por lo que para obtener en el paso 3, obtener una nueva máscara, colocamos lo que son los primeros 3 octetos con 1 y n es igual a 3, entonces agregamos en el último octeto 3 unos. Todo esto equivale a la posición de la red y, por ejemplo, si convertimos este número a decimal es 224. Ahora bien, los últimos 5 ceros equivalen al host. Ahora bien, los hosts por subred, los que van a estar por subred. Aquí tenemos otra fórmula que es 2m menos 2 es igual a los hosts. M es el número de subredes, en este caso son 5, 2 a la 5 menos 2, 2 a la 5 es igual a 32, menos 2 es igual a 30. Ahora bien, el siguiente paso es importante porque con este vamos a poder obtener la tabla de las IPs, de las direcciones IPs de nuestros subredes y enlaces. Aquí en el salto de red, nuestro número mágico siempre es 256 porque va en un rango de 1 a 256. Tenemos el 224 menos 224, que sería el valor que obtuvimos en la máscara de subred que cambiamos, que es igual a 32. Obteniendo esto, ya podemos realizar lo que es nuestra tabla de direcciones IP. Por lo que ahora, por ejemplo, le asignamos nombre a lo que son nuestras subredes. A la primera, que tiene 14 hosts solicitados, le colocamos el nombre de profesores. A la segunda, con 14 hosts solicitados, estudiantes. Por consiguiente, administrativos a la de 10, secretarias a la de 10 y empleados a la de 12. Tenemos 3 enlaces, A, B y C. De esa manera los nombramos con 2 hosts solicitados. El número de hosts que puede ocupar, por ejemplo, el de 16, que sería en realidad para los 5 enlaces, y después el de 2 para los 3, perdón, para las 5 subredes y después para los 3 enlaces. Ahora bien, en la dirección original que teníamos es 195.109.74.0,
pero como ya habíamos hecho la modificación en esta parte donde obteníamos estos 3 y los 224, pues nuestro prefijo se queda como 27, que es 224. Ahora bien, continuamos y aquí es donde viene lo importante en esta parte, donde les mencionaba que el 32 va a ser los saltos de red, bueno, entre cada red. En este caso empezaríamos de 0, 0 más 32, 32 más 32, 64, 96, 128, 160, 192 y 224. Ahora con la máscara de subred, perdón, con la máscara, sí, para la subred es de 224 para las 5 subredes de profesores, estudiantes administrativos, secretarias y empleados. Y para los 3 enlaces ABC tenemos una de 252 que equivale al prefijo 30. En el primer host, pues hace referencia a que va a ser el siguiente número de la IP de red, que en este caso sería 1. El último host es menor al broadcast. Y el broadcast, pues básicamente es menor, es el número anterior de la siguiente IP de red. Por lo que si ya tenemos lo que son las IP de red, es más fácil obtener lo que es nuestro broadcast. Ya nada más colocamos 31. El número anterior de 64 es 63, de 96 es 95, de 128 es 127, de 160 es 159, de 192 es 191, de 224 es 223 y por como tal llega al 255. Ahora bien, para el último host es el anterior del broadcast. Si tenemos al 31 es 30, 63, 62, 95, 94, 127, 126, 159, 158, 191, 190, 223, el 222, del 255, el 254. Y de esa manera obtenemos lo que es nuestra tabla de direcciones. Ahora bien, proseguimos con lo que es la parte de la creación de la práctica en Packet Tracer. A ver. Pues en esta parte vamos a realizar nuestra topología y configuración de nuestra técnica BLSM de tipo clase C. Lo primero que necesitamos fueron 3 routers. A estos 3 routers, lo primero que se hizo fue configurarles el serial. Perdón, es agregarles el serial físico. Por ejemplo, apagábamos el router y agregábamos el serial WIC-2T, arrastrábamos, colocábamos y encendíamos nuevamente. Eso se hizo para cada uno de estos 3 routers. Tenemos el router A, router B y router C. Y por consiguiente se conectaron estos 3 routers con el cable serial DTE. Y bueno, por consiguiente lo que se realizó fue colocar los switch, en este caso los 4 switch, perdón, son las 5 subredes que necesitamos para realizar el proceso. Ahora bien, en el router A tenemos que son 2 switch. Acá en la topología que nos muestra, en el router A serían 2 switch con 14 hosts. En el B serían 2 switch con 10 hosts y en el router C un switch con 12 hosts.
Entonces tenemos al router A con 2 switch de 14 con 14 hosts, 2 switch en el router B con 10 hosts y en el router C con 12 hosts. Aquí prácticamente tienen la misma máscara de subred porque pues están los tres dentro de la clase C y necesitaban por lo mínimo 16 bits. Entonces los tres daban menor del 16, por lo que se empleó la 224. Ahora bien, para cada uno de estos se conectó con cable directo, igual como las PCs. Ahora bien, se colocaron, en el ejemplo se solicitaban 3 hosts por subred, como ejemplificación, si no alcanzaba a colocar todas. Entonces colocamos 3 PC por cada, en este caso, por ejemplo, en la subred de estudiantes se colocaron 3, en la subred de profesores se colocaron 3, en la subred de administrativos otras 3, en la subred de secretarias otras 3, en la subred de empleados otras 3. Ahora bien, en la primera red de estudiantes tenemos que 195.109.74.0 con una máscara de subred de 255.255.255.224. En la máscara en la subred de profesores tenemos a la de 195.109.74.32 con una máscara de 257. Y si la verificamos en la tabla, aquí nos pide que es la 0 con 224, la 32 con 224. Y aquí tenemos a la 0 con 224, a la 32 con 224. Ahora bien, si nos pasamos al router B, aquí nos pide administrativos y secretarias. Tenemos a 2 subredes. En las subredes de administrativos tenemos que 195, 109, 74, 64, con máscara de subred 255, 255, 255, 224. Y en la siguiente tenemos 195, 109, 74, 96, 255, 255, 255, 224. Entonces 64, 96. Y si verificamos, es 94 y 66. Ay, perdón, son... es 64 y 96. Y aquí los tenemos y con una de 224. Ahora bien, para el de empleados aquí dice que es 128 y de 224. Y aquí la tenemos, es 128 y de 224. Ahora bien, lo primero que hicimos para configurarlos, pues en esta parte básicamente entramos al router, le damos clic, entramos en el CLI, en el CLI, y bueno, en esta parte lo que teníamos que hacer era configurar el Fast Ethernet y lo serial. Aquí entrábamos primero interface. Bueno, primero colocábamos lo que es enable, después conft y después ingresábamos a interfaz Fast Ethernet 00. Aquí, perdón, interfaz Fast Ethernet 00 y asignábamos lo que es la dirección IP con la máscara de subred. Salíamos y entrábamos al Fast Ethernet 01
configuramos su IP y su máscara de subred y levantamos el servicio. De esa manera se configura. Ese proceso se hizo con cada uno de los routers. Ahora bien, para el serial, aquí también configuramos, iniciamos Enable Conf Terminal, interface serial 000 y aquí configuramos nuestra IP address 195, 109, 74, 161, 255, 255, 255, 252 como máscara de subred. Aquí tenemos que es la 161. Y levantamos el servicio. Ahora bien, para el serial 001 levantamos el servicio y configuramos la dirección IP. Colocamos 195, 109, 74, 225 con una máscara de subred de 255, 255, 255, 252. De esta manera configuramos también al router B. Aquí un momento. Aquí ingresamos Enable Configure Terminal, interfaz Fast Ethernet 0, diagonal 0, IP address. Y aquí tenemos que es la 65. Aquí, porque colocamos la 65, aquí por ejemplo, aquí tenemos que es la máscara, bueno, tenemos la IP en esta subred que empieza en la 195, 109, 74, 64. Entonces la siguiente para el Fast Ethernet 0, diagonal 0, es pues obviamente la 65, por eso se coloca el 65. Levantamos el servicio y bueno, salimos del Fast Ethernet 0, diagonal 0 y entramos a la interfaz Fast Ethernet 0, diagonal 1. Le asignamos una IP. Y en este caso, esta Fast Ethernet 0, diagonal 1 se dirige a la siguiente dirección: 195, 109, 74, 96. Entonces la siguiente sería la 97, por lo que se coloca se levanta el servicio y salimos, finalizamos esa parte. Sin embargo, si se quiere configurar de una vez, lo podemos hacer el serial. Ahora bien, como yo ya había salido, entonces volvemos a ingresar Enable Conf T. Después ingresamos al interface serial 0, diagonal 0. Y asignamos la IP que tenemos. Por ejemplo, en este caso sería 195, 109, 74, 162. 255, 255, 255, 252. A ver, este sería... En esta parte de aquí tenemos lo que es el router B. Entonces tenemos el serial 0, diagonal 0, diagonal 0. Y tenemos que está en el enlace A.
por lo que colocaremos el 195, 109, 74, 162, porque el 161 se lo asignamos previamente a lo que es el router A en el serial 0, diagonal 0, diagonal 0, que se conectó al otro serial del router B. Y bueno, aquí tenemos este relojito, entonces tendremos que hacer un clock rate de 64.000, lo aplicamos y bueno, salimos, sí, y si ya no hay nada más que hacer. Sin embargo, todavía tenemos que configurarle el serial 0, diagonal 0, diagonal 1, por lo que entramos de nuevo en Enable, que ya no era necesario. Sin embargo, como ya habíamos salido, lo volvemos a ingresar en Enable Comp ingresamos interface serial 0, diagonal 0, diagonal 1, el IP address 195, 109, 74, 194. ¿Por qué la 194? Porque en esta parte de aquí nos dice que el enlace B es 195, 109, 74, 192. Y tenemos que es 255, 255, 255, 252. Pero ya le habíamos, en el router C ya configuramos previamente al serial 0, diagonal 0, diagonal 0, por lo que al serial 0, diagonal 0, diagonal 1 se le asigna la 94, porque al serial 0, diagonal 0, diagonal 0 se le asignó la 93. Ahora bien, levantamos el servicio. Y bueno, de esta ya no teníamos que modificar nada hasta ahora. Entonces, de aquí ya tenemos la parte de la conexión de levantado el servicio del serial 0, diagonal 0, diagonal 0 al serial 0, diagonal 0, diagonal 0 del router B, y el serial 0, diagonal 0, diagonal 1 al router C, serial 0, diagonal 0, diagonal 0. Y también en el router A, como ya se configuró también el enlace que tenía del 224, aquí por ejemplo, si nos posicionamos sobre el router A, nos desplegará una ventanita en la que podemos ver que el Fast Ethernet 0, diagonal 0, el Fast Ethernet 0, diagonal 1, el serial 0, diagonal 0, diagonal 0, diagonal serial 0, diagonal 0, diagonal 1, ya están configurados y los servicios están levantados. Tenemos al 1, 33, 1 y 225. Ahora bien, para el router B también ya tenemos configurados el Fast Ethernet 0, diagonal 0, el Fast Ethernet 0, diagonal 1 y el serial 0, diagonal 0, diagonal 0 y el 0, diagonal 0, diagonal 1 con los servicios levantados. Y de igual forma, si nos vamos al router E, podemos visualizar que el Fast Ethernet 0, diagonal 0 y el Fast Ethernet 0, diagonal 1 ya están también levantados los servicios y configurados, a excepción del Fast Ethernet 0, diagonal 1, porque aquí solo tenemos la dirección del Fast Ethernet 0, diagonal 0 al Fast Ethernet 0, diagonal 1 del switch de empleados, así que no tenemos un Fast Ethernet 0, diagonal 1. Ahora bien, después de esta configuración, pues se les asignó la IP a cada PC con respecto a la red que tienen, que sería 195, 109, 74, 0. Como a esta le habíamos asignado en el Fast Ethernet 0, diagonal 0, aquí nos va a aparecer. Tenemos a la IP en el Fast Ethernet 0, diagonal 0, 195, 109, 74, 1. Entonces la siguiente sería
195.109.74.2 y aquí lo podemos visualizar, la 2. En la PC1 sería la 3. En la PC2 es la 4. Y bueno, es dependiendo de la red. Por ejemplo, ahorita en la siguiente, en la de profesores, tenemos que 195, 109, 74, 32. Perdón, aquí 32. Pero como ya tenemos en el Fast Ethernet 0 diagonal 1 la 33, nos movemos a la 34, a la 35 en la PC4. Aquí está el 35. Y en la PC número 5 tenemos la siguiente IP. Aquí se puede ver que es 36. Y bueno, asignamos las IP de esa manera en cada una de estas, de cada PC. Y bueno, después, hasta ahí ya tenemos, por ejemplo, si antes de realizar el ruteo estático, solo había comunicación, solo nos podíamos, por ejemplo, si enviar un paquetito, un mensaje, lo podíamos enviar de la PC0 al router, pero si lo enviamos de la PC0 a la PC5, nos marcaba error porque no había comunicación, solo en la subred de estudiantes, entre la subred de profesores, solamente independientemente, no había comunicación antes del ruteo estático. Ahora bien, para hacer el ruteo estático necesitamos lo que es la dirección IP a donde queremos mandar el mensaje. En primera instancia tenemos lo que es la red a la que queremos ir y también la máscara a la cual vamos a ir. Por ejemplo, en el router A lo abrimos, esperamos a que cargue. En esta parte ingresamos nuevamente Enable, Configure Terminal y aquí vamos a colocar IP Route para el ruteo estático. Colocamos 195, 109, 74, 64 porque es a la red a la que queremos ir. A esta red aquí la tenemos, que sería la 64, que es del router B 64. Aquí la tenemos 195, 109, 74, 64 con una máscara de subred de 255, 255, 255, 224. Y aquí muchos por ejemplo pensarán ahora explico por qué tomamos esta red de 162, que es la que tenemos aquí en el router B. Aquí sí lo mostramos. Lo tenemos en el serial 0 diagonal 0 diagonal 0. Aquí está, que es 162. Pero ¿por qué no colocamos la del serial 0 diagonal 0 diagonal 0 del router A? Porque aquí es la salida. Entonces acá está entrando el mensaje y va a hacer que pueda haber comunicación. Por lo que si conectamos, por ejemplo, del router A, hacemos el routeo hacia las demás. Por ejemplo, si queremos comunicarnos con la 64, tendremos que hacer, por ejemplo, la entrada por ejemplo en el serial 0 diagonal 0 diagonal 0, porque es hasta donde está enviando el mensaje. Aquí, bueno, si seguimos con la configuración,
el router A. Aquí seguimos teniendo, por ejemplo, igual tenemos nos dirigimos al 96, que sería a la red, a la subred de secretarias. Tenemos una red de 255, perdón, una máscara de subred de 255, 255, 255, 224. Y igualmente va a entrar por esa entrada el serial 0, diagonal 0, diagonal 0. Si nos comunicamos con la 128, que es la del router C, que acá la tenemos. Aquí, por ejemplo, vamos a entrar por la 162, también de esa manera. Y es aquí donde colocamos, o sea, por ejemplo, para ir a la red, a la subred de 64, entra por el serial 0, diagonal 0, diagonal 0, pero no es la única entrada. Puede entrar por el serial 0, diagonal 0, diagonal 1 del router C. Entonces, cuando hacemos el ruteo estático, tenemos que colocar todos los posibles caminos que puede obtener para llegar a esa subred y así poder entablar una comunicación de manera adecuada. Y bueno, en este caso se obtuvieron que colocar 6 direcciones, por ejemplo a la 64, a la 96, 128, 2 veces porque se está obteniendo desde el camino 162 y desde el camino 226. Eso fue para el router A. Ahora bien, para el router B, aquí lo tenemos, router B. Un momento. Aquí para el router B, que es este de aquí, vamos a ingresar al 74, a 74.0, o sea, desde el router B vamos a ingresar a los demás, que en este caso sería 74.0 y 74.128, además del 74.32. Aquí bien, un momento, tenemos que colocar, por ejemplo, a la red a la que queremos ir, que sería la 74.0, la máscara subred de esa subred a la que queremos ir y el camino que vamos a tomar o la dirección de enlace por el cual se va a ir. En este caso sería la 161, que es de el router A. Aquí tenemos router A, a ver, un momento. Y tenemos que es la serial 0, diagonal 0, diagonal 0 del router A. Y en el router C tenemos que va a entrar por el serial 0, diagonal 0, diagonal 0, que sería 193. Entonces, ahora bien, tenemos que es la entrada por el 161 y por el 193. De esa manera vamos a entrar al 0, al 32 y al 128, a esas 3 subredes. Ahora bien, vamos con el router C. Y bueno, para esta parte de aquí, tuvimos que entrar colocamos Enable, Convert Terminal y per route para hacer el ruteo estático. Vamos a ingresar desde el C a las otras 4 redes, a otras 4 subredes, perdón, de estudiantes, profesores, administrativos y secretarias. El de estudiantes desde 0, por ejemplo 125, 109, 74, 0, de 224,
y vamos a entrar por el camino 225 y el 194. Ahora bien, sería el 0 al 32. Aquí tenemos el 0, la subred 0, la subred 32, la subred 64, que las tenemos de este lado, en el router B, 64 y 96, que serían estas 4. Aquí tenemos 8 opciones porque son 4 subredes a las que va a ingresar C. Y dice que por el camino 195, 109, 74, 225, que es la dirección de enlace por el cual se va a ir. De igual manera el 195, 109, 74, 194. Entonces 225 y 194. En este caso sería el serial 0, diagonal 0, diagonal 1, que contiene la 225. Y el router B en el serial 0, diagonal 0, diagonal 1. Aquí, un momento. Que contiene a la 194. De esa manera se realizó la configuración del ruteo estático. Ahora bien, vamos a hacer una prueba. Hacemos más pequeño nuestra topología. Vámonos a Simulation. Esperamos a que abra la ventana. Editamos los filtros. Esto es para que tengamos un poquito más de vista. Por ejemplo, en el IEPv4 lo dejamos como ICMP. Y bueno, vamos a enviar un mensaje. En este caso vamos a enviarlo de la PC1 a la PC13. Y acá nos aparece en la lista de eventos. Ahora bien, podemos correrlo de una vez o paso a paso. Por ejemplo, si le damos, de aquí se viene a lo que es el siguiente, el switch de estudiantes. Aquí avanza. Y aquí vemos que pasa de la PC1 a estudiantes. De estudiantes pasa al router A. De aquí esperamos a que cargue el mensaje. Del router A nos va a mandar al router B. Aquí pues está tomando como el camino más largo, o luego por ejemplo en algunas ocasiones lo va a regresar y lo va a enviar por este camino. De aquí lo regresa del router B al router A nuevamente. De aquí se va del router A al router C. Ahora bien, del router C se va a ir al switch de empleados.
Y de, por ejemplo, de empleados se va a ir a la PC 14. Y de la PC3 se va a ir a empleados. Y ese mismo proceso lo vuelve a recorrer del router B al router A. Se fue del router C al router B y del router B del router B se fue al router A. Del router A se va a estudiantes. Y de estudiantes vuelve a regresar a la PC1. Y bueno, de esta manera podemos comprobar que el proceso fue correcto. Ahora pausamos esta parte. Y aquí tenemos PC1, PC13 Sourceful. Es decir, que fue satisfactorio. Ahora bien, si lo hacemos un poquito más rápido. Por ejemplo, si enviamos mensaje de la PC0 a la PC1 y se en progreso. Perdón, salimos de la simulación en real time. Aquí, por ejemplo, enviamos un mensaje, agregar un momento. De aquí, pues, a ver si hacemos la simulación nuevamente. De aquí colocamos, por ejemplo, el mensaje de la PC0 a la PC2. Colocamos un mensaje de la PC5 a la PC6. Colocamos otro mensaje de la PC14 a la PC7. Otro mensaje de la PC11 a la PC8. Otro mensaje de la PC9 a la PC3. Y bueno, vamos a ejecutarlo. Vamos a poner un poquito que avance más rápido. Y vamos a correr el proceso. Tenemos que es de la PC0, PC5, PC14, PC11 y PC9. Ahora si bien si lo ejecutamos, se va a llevar a cabo el envío de los mensajes. Y bueno, en esta parte se muestra la ruta por donde va pasando cada mensaje. Y bueno, terminamos hasta profesores. De ahí ya se empiezan a mandar mensajes, por ejemplo, de empleados, se empieza a mandar a 12, a 13 y a 14, de estudiantes a la PC0, a PC1, a PC2, de profesores de PC3, PC4, PC5, a comprobar que se pueden enviar mensajes entre ellos. Y bueno, si salimos de la simulación, ahora sí bien el mensaje lo enviamos
por ejemplo, de la PC0 a la PC13. En progreso. Un momento porque se tarda. Si enviamos otro mensaje de la PC14 a la PC13, en progreso. Aquí tenemos lo que es, a ver si ejecutamos, y aquí se vuelven a llevar a cabo el proceso, o bueno, la ruta por donde pasan los mensajes para llegar a su destino y volver a regresar de donde salieron. Y podemos ver que los procesos o el envío de mensajes se llevó correctamente. Successful. Y bueno, eso fue la explicación del ejercicio número 3 de la técnica BLSM de tipo clase C con topología de 5 subredes. Eso sería todo de mi parte. Gracias.